Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos capibaras. Me mandaron una foto de esta idea que la vieron por TikTok, solamente que los capibaras eran de otro material, eran de peluche y yo los quise hacer tejidos. Me gustó mucho la idea. He hecho en estos dos colores, este de aquí de color beige con café o marrón oscuro y este es rosado con fucsia. Me gustó cómo quedó, los coloqué acá en estas diademas y le puse estos clics en los brazos. Ahora la medida es de 7 centímetros aproximadamente. Y estos clics que le he colocado son pequeños, son de 3 centímetros para que se hagan una idea. Este de acá sí es una diadema. El hilo que he utilizado es hilo 100% algodón. De grosor es de 2 milímetros y lo tejo con este crochet que es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras, marcador de puntos, aguja lanera, algunos alfileres. Para rellenarlos vamos a necesitar relleno sintético. Para pegar acá estos clics a los brazos lo he pegado con silicona líquida, puede ser silicona caliente también. Y esos serían todos nuestros materiales. Los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, de dejar el comentario de qué les pareció. Cuéntenme también en los comentarios en qué color lo harían ustedes. Y ahora sí comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo la cabeza y vamos a iniciar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces ahí empezamos tejiendo 1, otro más en el mismo punto serían 2. En el siguiente tejemos 3, otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10. Y acá en el último, el 11, otro más en el mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y seguimos esta serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y esta vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto y lo marcamos y seguimos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la vuelta 7 y la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta.
Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y la vuelta 10 y la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto y lo marcamos. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces hacemos la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3 puntos bajos y ahora hacemos la disminución agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de 3 puntos bajos y una disminución, la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar la parte de la cabeza. La van rellenando y le dan forma y ya después seguimos tejiendo. Ya lo terminé de rellenar. Ahora vamos a tejer 6 disminuciones seguidas en esta vuelta 15 que es la que nos toca y vamos a empezar haciendo acá la primera disminución. Vamos a ir contando acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder cerrar acá la parte de la cabeza. Jalamos ahí. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, ingreso por ahí mismo, salgo por otro lado, jalamos y acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y entro por ahí mismo y salgo por otro lado. Ahora sí, esta hebra que me sobra la voy a cortar
Y así me quedaría lista la parte de la cabeza. Ahora le vamos a bordar los ojos, la nariz y la boca. Para bordarle agarré este color marrón o café más oscuro. Y lo primero que voy a hacer es contar desde acá, desde donde está el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en esta fila voy a entrar acá por un costado. Y ya sé que en esta fila 5 tengo que salir. Dejamos ahí un poco de hebra. Y voy a hacerle un ojo agarrando acá 2 filas, 1, 2 filas. Me voy a pasar para hacer el otro ojo. Voy a dejar acá 1, 2, 3, 4, 5. También voy a dejar 5 puntos. Aquí tengo que salir por la misma fila que salí aquí, hacia la misma distancia. Y ahí le voy a hacer el otro ojo. Ahora si desean pueden pasar varias veces aquí. Voy a pasar más veces. Lo primero es colocar ahí bien donde van a ir los ojos. Ven, acá queda 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos más allá en la misma fila hacen el otro ojo así. Ahora que ya sé dónde van a ir los ojos, voy a pasar 2 veces más en cada ojo. Ahí va una y otra vez más. De ahí me paso acá al otro ojo y voy a pasar igual unas 2 veces más, así 1 y 2, y voy a aprovechar en salir acá por la parte del medio donde está el anillo mágico. Ahí ven, ahí están bordados los 2 ojos. Ahora acá voy a bordar igual así en forma de triángulo la parte de la nariz, así. Acá voy a salir una vuelta más arriba. Fíjense que quede en la parte del medio la nariz, así. Y acá vamos a salir 2 filas más abajo para hacer esta línea que va a ir en medio. Y ahora sí salgo por acá, por donde empecé, y ven, de esa manera también nos queda bordada la nariz y la boca. Ahora con las 2 hebras que nos quedaron acá, las voy a cortar un poco más pequeñas y voy a hacer acá 2 nudos. Ahí 1, 2 nudos, y con la aguja lanera voy a ingresar por ese mismo sitio. Voy a ingresar ahí las 2 hebras y voy a salir por otro lado y voy a cortar acá las hebras que me sobran. Y ven, está. De esta manera nos quedaría bordada acá también la parte de la carita. Ahora esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo. Para hacer el cuerpo empezamos con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos.
Ya llegué a la vuelta 9, ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta, sacamos el marcador, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena. Vamos a dejar una hebra larga para poder coser el cuerpo a la cabeza y también vamos a rellenar acá el cuerpo y de ahí lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las patas delanteras y vamos a agarrar el color marrón o café oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá jalamos de la hebra pequeña para cerrar. Y miren, este último punto bajo que hemos tejido, vamos a sacarle ahí una lazada para que se quede así. Vamos a cerrar este punto, que es el último. O sea, en vez de cerrarlo con este mismo color, lo vamos a cerrar con este color de acá, que es el beige, para poder hacer el cambio de color. Entonces con este lo cerramos y hacemos 2 nudos con este color beige y con el color café oscuro o marrón oscuro. Hacemos 2 nudos y cortamos aquí el color marrón, porque ahora vamos a tejer solamente con el color beige. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 2 y desde esta vuelta 2 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Miren, aquí en la segunda vuelta ya lo ponen hacia el derecho porque se dobla un poco, ¿ven? Y acá ya no voy a colocarle el marcador porque voy a ir contando. Cada vez que teja voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 7. Ya entonces voy a avanzar y volvemos. Ya llegué a la vuelta 7. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser esta pata delantera al cuerpo. De estas vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Vamos a coser ahora la parte del cuerpo a la cabeza y se van a fijar así, que esto quede a esa altura. Fíjense por adelante también que quede derecho. Y ahora lo que le vamos a colocar son alfileres para que no se mueva y así poder coserlo. Colocan todos los alfileres que ustedes vean necesario para que esto no se mueva. ¿Ya? Y así lo puedan coser. Ahora con la aguja lanera lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a agarrar aquí un punto de la cabeza así. Y ahora vamos a agarrar un punto del cuerpo de esta manera. Y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza, jalamos y agarramos un punto del cuerpo y vamos jalando. Volvemos a agarrar así un punto de la cabeza, jalamos y ahora agarramos un punto del cuerpo y vamos jalando. De esa manera vamos a coser todo el borde hasta llegar acá y volvemos. Aquí ya terminé de coser todo. Ahora acá voy a agarrar igual una hebra para hacer un nudo. Ingreso por ahí, voy a salir por otro lado y cortamos aquí la hebra que nos sobra.
Ahora le vamos a coser los brazos y los brazos no los vamos a rellenar. Lo primero que voy a hacer es unirlo, pasando así de un lado para otro, así. Y me voy a fijar acá donde está el cambio de color, que vaya para la parte de adentro. Acá ya cosí un brazo, ahora voy a coser el otro para mostrarles cómo. Me voy a fijar que quede a la misma distancia que el otro brazo. Y acá, justo donde termina la parte del cuello, ahí lo voy a coser, pegado aquí para abajo. Y lo voy a coser de la misma manera que hemos cosido la parte del cuerpo, agarrando un punto del cuerpo, después un punto del brazo. Acá sigo agarrando un punto del cuerpo, un punto del brazo, aquí vuelvo a agarrar un punto del cuerpo, y un punto del brazo. Ahora, para que esto no se alce y quede así un poco más pegado, acá voy a coserle un punto de este lado y un punto acá del lado de abajo. Entonces aquí me paso al costado y voy a agarrar acá un punto del costado del brazo y voy a pasarme para la parte de abajo del brazo. Y aquí también voy a agarrar un punto de este lado y voy a aprovechar en salir por donde salí con el primer brazo, por la parte de atrás. Acomodan bien ahí el cuerpo, los bracitos, así. Y acá atrás vamos a hacer lo mismo que hicimos con la hebra que nos quedó de lo que bordamos la cara. Hacemos 2 nudos ahí con esas 2 hebras. Y con la aguja entramos por ahí mismo y perdemos esas hebras por otro lado. Y ahora sí cortamos acá lo que nos sobra. Y así nos quedarían los bracitos o las patas delanteras. Ahora le vamos a hacer las orejas. Yo ya le hice una y también la pata de abajo. Vamos a hacerlo de la misma manera aquí. Miren, en la parte donde va la oreja, donde está el ojo, conté 1, 2 filas más arriba y ahí le tejí una oreja. Acá voy a hacer lo mismo, donde termine el ojo, 1, 2 filas más arriba. Voy a agarrar acá un punto así de esta manera, miren, y dejamos un poco de hebra para después aprovechar y hacer 2 nudos con la hebra que nos quede acá y con la que vamos a terminar. Ahora aquí hago 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y voy a hacer 3 puntos medios altos juntos para cerrarlos juntos. 3 puntos medios altos sin cerrar y al final los cierro juntos. Entonces ahí subí con 2 cadenas, voy a ingresar igual por ese mismo punto, jalo ahí una lazada y solamente paso por 2 y ahí me van a quedar 2. De nuevo agarro una lazada, entro ahí, jalo y solo voy a pasar por 2, así. Ahora tengo 3. De nuevo agarro una lazada, ingreso por ahí mismo, jalo y solo paso por 2. Ahora me quedan 4. Ahora esas 4 lazadas las voy a cerrar juntas todas, así. Y me paso al siguiente punto de acá abajo de la cabeza y voy a hacer un punto deslizado, así. Ahora hago una cadena y corto dejando una hebra un poco larga para anudar con la hebra que comencé. Ven, de esa manera hemos formado la otra oreja. Ahora estas 2 hebras con la aguja lanera voy a ingresar por ahí y estas 2 hebras juntas las saco por otro lado. Ven, ahí ya quedó la oreja. Y acá ya saben que hacemos 2 nudos y de ahí perdemos esas 2 hebras por dentro. Ahora lo mismo voy a hacer acá para la patita de abajo. Lo que hago acá es contar desde donde está el anillo mágico, 1, 2, y aquí voy a agarrar igual
de este lado, agarro un punto así, dejo un poco de hebra, jalo, hago 2 cadenas y voy a hacer lo mismo que hice en las orejas. Ahí agarro una lazada, paso solamente por 2, quedan 2, agarro la lazada, hago otro punto medio alto ahí sin cerrar, me quedan 3 y otra vez paso, solo paso por 2 y ahora me quedan 4 lazadas que cierro junto. Aquí abajo me paso al siguiente punto para hacer un punto deslizado, una cadena y corto dejando un poco de hebra que de ahí voy a perderla con esta que comencé y voy a hacer con estas 2 hebras 2 nudos y perderla por dentro. Ahora que ya está listo, lo que vamos a hacer es colocarlo acá en esta diadema. Lo vamos a colocar en la parte del medio, así como este que les mostré. Si desean hacerlo en color rosado con este rosa más fuerte, ya lo coloqué en la diadema y le colocamos los 2 clics aquí en la parte de los brazos. Entonces lo único que yo he hecho es, miren, acá abajo he pasado varias veces para que ajuste más, y si desean también le colocan un poco de silicona en esa parte. Entonces lo que voy a hacer acá, lo primero que van a hacer es colocarlo, se fijan que quede en la parte del medio y ingresan por acá atrás. Yo he agarrado aquí, miren, la parte del anillo mágico, 2 filas más arriba y salgo por acá adelante para así agarrar más de la parte del cuerpo y que quede más ajustado. Igual, como les digo, si desean lo aseguran igual con silicona para que así les quede más ajustado. Entonces lo único que voy a hacer es esto, lo paso por acá, vuelvo a pasar aquí por esta parte, fíjense que quede en medio así, y lo voy a pasar varias veces voy a pasarlo más o menos unas 5 veces de esta manera, así ven, voy a pasar así, voy a pasarlo otra vez más hasta que yo sienta que queda bien asegurado. Así que lo pasan las veces que ustedes vean necesario. Ven, así ya no se cae ni nada. Voy a pasar una vez más y ahora acá lo único que hago, lo voy a cortar del mismo tamaño aquí, y voy a hacer 2 nudos, y de ahí esas hebras las voy a perder por dentro del cuerpo, por acá. Ahora salgo por otro lado y ya puedo cortar estas hebras. Ahora, para colocarle los clics aquí en los brazos, lo único que he hecho, estos clics me miden, yo lo he medido, me mide 3 centímetros, son clics pequeños, ya. Entonces le voy a colocar acá y se lo voy a pegar así, de esta manera, ven. Vamos a agarrar ahí y esperar que se seque. Lo mismo vamos a hacer con el otro brazo. Miren, y así me quedaría listo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Cuéntenme en los comentarios de qué color lo van a hacer. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.